Vamos a ver entonces en esta clase el tema de soportes y resistencias o áreas de interés en su defecto. Lo vamos a ver tanto dibujado como en el gráfico directamente para aprender a marcar bien nuestra zona de soporte o resistencia, nuestra zona de interés, zonas, punto. Ahora, como bien saben, nuestra zona de soporte o resistencia es literalmente ¿cómo se puede decir? Una zona, válgame la redundancia, entre no un precio específico, sino un rango de precios, en donde están posicionados, pues ya sean compradores o vendedores, dependiendo si sea soporte o resistencia, ¿sí? ¿Dónde es cuando nosotros le damos mayor validez a nuestra zona de soporte o resistencia? Cuando tiene cambio de polaridad muy marcado. ¿Cómo así? Pues cuando, por ejemplo, nosotros venimos en el precio, nos va haciendo estructura alcista, y por ejemplo, el precio viene y rompe la zona y pum. Y luego viene y rompe la zona y pum. ¿Qué pasa con muchos traders novatos? Ellos hacen todo esto, marcan aquí, marcan todo esto, marcan marcan acá, ¿no? Entonces llenan su gráfico de zonas. Entonces ya no saben en dónde están parados. Entonces lo que nosotros vamos a estar haciendo para refinar estas zonas va a ser precisamente identificar un cambio de polaridad donde no esté muy prostituido, por así decirlo, ¿ok? O sea, donde no esté muy tocado, sino que, bueno, miren, es que aquí entra en conflicto un tema. En el Smart Money o en el trading actual se dice que el soporte o resistencia, mientras más veces se ha tocado, más débil es. ¿Correcto? Y en el antiguo, o sea, en el soporte, en el análisis técnico tradicional, es todo lo contrario. Dice que mientras más toques tenga, más fuerte se hace. Entonces, vamos a meter un balance entre estos dos conceptos. Ni uno ni otro, ni muy, muy, ni tan, tan, dirán por acá en México, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, por ejemplo, en este caso, ¿cuál está siendo nuestra área de interés más válida? Que tiene un cambio de polaridad más marcado. Ustedes díganme, ¿es este de aquí, o es este de aquí, o es este de aquí, o este de aquí, o este de aquí? Márquenlo, por favor. ¿Cuál creen ustedes que sea la zona más válida? Muy bien, Brenda. Es correcto. Este está siendo nuestra área de interés más confiable, por así decirlo. ¿Sí? Nuestro rango de precios, en donde si el precio, por ejemplo, llegase aquí, aparte de que está completando un ciclo y es un retroceso de todo este impulso de 0 a 100, se convierte en una zona donde, por ejemplo, bueno, ya tenemos un alto, entran otros tipos de conceptos que van a estar viendo, pero en sí se vuelve una zona válida para nosotros entrar al mercado. ¿Sí? Sin tanto rollo, o sea, hay traders que literalmente son rentables con soportes y resistencias. ¿Qué otro nombre les ponen? Pisos y techos. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que empezar a ser más, ¿cómo se podrá decir? Más picky, más cautelosos, más selectivos, esa es la palabra. Más selectivos con las áreas de interés que vamos a estar manejando. Ahora, como bien saben, vamos a suponer que esta línea negra está siendo en daily, ¿sí? Y luego en H1, pues tenemos todo esto, ¿no? El precio viene y pum, y sigue y luego regresa. Entonces, todavía, aparte de estar áreas de interés en daily, llegas y, aquí tienes otra, y a ver, aquí tenemos otra. Entonces, empiezan a ensuciar el gráfico. Y acuérdense que en el trading menos es más. El trading es minimalista, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a depurar, a clasificar, a seleccionar áreas de interés válidas, fuertes, ¿sí? Vámonos al gráfico para mostrarles un ejemplo. Por ejemplo, aquí en eurodólar, chicos, estamos en daily ahorita. Vamos a clasificar un área de interés válida, ¿sí? Nos vamos a otro mercado. Aquí a este. Bueno, es el mismo mercado, pero otro gráfico. Entonces, aquí en daily, por ejemplo, si queremos marcar una zona de interés, si recuerdan en clases pasadas les dije, nosotros no tenemos que enfocarnos en lo que estuvo haciendo el precio hace 10 años o cosas así, ¿no? Y en efecto no. Simplemente lo que vamos a tener, por ejemplo, yo tengo aquí esta zona marcada azulita, que es un área de interés macro. ¿Cómo así? Pues que llega el precio, respeta, 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 cambia, y aquí, bueno, ya no hubo un respeto como tal, pero la rompe, respeta. Entonces, si vuelve, por ejemplo, podemos hacer algo así, ¿sí? En áreas de interés. Es importante marcar correctamente nuestras áreas de interés. Fíjense bien, vamos a hablar de otra área de interés que se note sabrosa. Vamos a ver. Ok, precisamente, miren, un área de interés muy marcada está siendo esta zona de oferta y demanda, o esta área de interés, en donde, bueno, está algo inestable. Entonces, por ejemplo, la podemos
La podemos modificar un poco. Ahí está, aquí respeta, pasa, respeta. Viene, respeta. O sea, es un fake out. Esto es a lo que le llaman un fake out. ¿Ok? ¿Cómo así? Que rompe zonas, o en este caso, un quiebre de estructura, que bueno, sí lo fue. ¿Ok? Sí lo fue, pero en sí es un fake out porque el precio vuelve a subir. Entonces viene, respeta otra vez. Aquí es donde, por ejemplo, podemos poner más abajito y ya podemos empezar a ver. ¿Qué otras zonas, por ejemplo, de interés tenemos? Si ustedes se fijan aquí a la derecha, cuando estamos en daily, son puros números redondos, todos. Todo lo que nos sale aquí a la derecha son números redondos. Como tal, son números psicológicos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, empezamos a marcar con nuestra línea, vamos a marcar, por ejemplo, el 1.20. Ahí está. Si se fijan, el precio viene y respeta esas zonas bastantes veces, perdón. ¿Sí? Vamos a ver otro número psicológico, el 1.100. Si vemos, el precio llega y tiene múltiples rechazos, ¿ok? El precio llega, rechaza, pasa, rechaza, pasa, rechaza, pasa, rechaza. Aquí, pasa, vuelve a rechazar, rechaza. Aquí, rechaza, ¿se fijan? Al PIB. Muchas veces es al PIB, muchas veces es despuesito. No siempre va a ser exacto. Para precios exactos y entradas sniper ya va a ser en módulos más adelante, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo el precio va respetando estos niveles. Fíjense cómo aquí va y regresa así a penitas, ¿no? A penitas. Llega y lo toca a penitas. Entonces, así se la pasa el precio. Y aquí, por ejemplo, ya encierras el precio entre un rango de precios que es entre este precio y entre este precio. Y ahí es donde vas a empezar a comercializar. Ahora, ¿cómo vamos a empezar nosotros a marcar nuestras zonas de soportes o resistencias? Literalmente, chicos, una zona de soportes o resistencias es donde el precio está rechazando continuamente. Aquí hay una zona de interés sabrosa en un día, ¿no? Ahí está. Así me. ¿Dónde tenemos otra? Por ejemplo, en toda esta zona de congestión, ¿qué tenemos? Aquí rechaza, rechaza. ¿Ya vieron? Hay que empezar a marcar correctamente nuestras zonas para tener entradas, pues con una confluencia extra, vaya, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos vamos a H1? Tenemos todavía mucho más resistencias, ¿no? Zonas de resistencia. Que es, por ejemplo, aquí tenemos esta de encima, ¿sí? Entonces, otra que tenemos, por ejemplo, es esta de acá. Entonces, no es que no funcionen, sí funcionan, pero hay que aprender a marcarlas correctamente, ¿sí? Y es una confluencia más donde tú, por ejemplo, la marcas, la pones más invisible para saber que estás en una zona. Y aquí empiezas aquí tenemos, por ejemplo, ya le metes otros conceptos de fair value y bla, 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 ¿no? O en este caso, por ejemplo, un puntito de liquidez, o aquí está liquidez, si se fijan, ni siquiera toma liquidez del mínimo importante. Y bueno, eso es a lo que me refiero, ¿sí? Ojo con ese detalle. Si nos vamos a M1, igual vamos a ver soportes y resistencias, que no lo recomiendo en M1, lo recomiendo como mínimo en 5 minutos, ¿ok? Por ejemplo, en 5 minutos, vamos a ver. Aquí las tengo marcadas. Miren. Ese día que estábamos operando, yo encierro el precio, está en una tendencia lateral en ese momento, y bueno, encierras al precio. Yo lo que hice fue con un order block, que literalmente, bueno, es una zona de soporte, o en este caso resistencia, y acá de soporte, ¿no? Entonces, ¿qué hace el precio? Rechaza en esa zona, ¿sí? Y dentro de esta lateralidad, por ejemplo, tenemos más zonas, pero no se trata de ensuciar el gráfico de esa manera. No se trata de eso, sino nada más que sea calidad, ¿no? ¿Ok? No cantidad, calidad en tus zonas de soporte o resistencia. Los scalpers, por ejemplo, ellos lo que hacen es, o muchos de ellos, es que ellos marcan, por ejemplo, vamos a suponer, aquí está en una zona de resistencia y aquí hay otra zona de resistencia que sería esta zonita de aquí. ¿Ok? Entonces, ellos lo que hacen es que el precio rompe y le entran de una. ¿Sí? Ponen unos top loss más o menos así, se van un 1 a 2, ¿no? Y ahí está su take profit. Llega hasta acá, ponen su break even. Ya cuestión de ellos si dejan correr o no, ¿no? Pero generalmente no dejan correr, toman ganancias. De hecho, muchas veces los scalpers toman ganancias en el 1 a 1, 1.5. O sea, rompe la zona y saben que lo que puede hacer el precio es hacer esto y lo voy a pum, ¿no? Entonces, por eso van por movimientos cortos, pero son scalpers. Rompe una zona, pero hay que identificarlas correctamente para poder entrar de una manera eficiente al mercado. Yo a lo largo, espérenme, déjenme hablar. A lo largo de, ay, se me olvidó qué les iba a decir. Literalmente se me fue la onda. Pero bueno, a lo largo de mi trayectoria, yo he tradeado de distintas maneras, de distintas maneras. Yo empecé con chartismo, es más, yo empecé con esto, soporte resistencias,
Yo no entraba en impulsos, yo entraba en retrocesos y luego ya le entraba, ¿no? Para el nuevo impulso acompañado de Fibonacci. Era como yo entraba, después conocí lo que eran los patrones chartistas y también los utilicé, ya después conocí lo que era el Smart Money, también otra día con el Smart Money, me iba muy bien, tenía entradas más largas, pero también muchos stop loss. Y ya ahorita, bueno, ya lo que estamos ahorita es otro rollo, ¿sí? Entonces, todo funciona teniendo la correcta gestión y psicología. Yo a lo largo de esta mentoría les he enseñado dos que tres estrategias para que ustedes las backtesten y con lo que se sientan cómodos. Precisamente en la primera clase que hablamos de los tipos de traders, pues ya ustedes definirán en base a su personalidad qué tipo de trader desean ser, ¿sí? Aquí estamos en 5 minutos. ¿Quedó alguna duda con el tema de soportes y resistencias? Facilito, ¿no? Literalmente vemos en la estructura del precio, empezamos a marcar zonas de interés. Quiero que quede claro nada más para los que ven esta clase a futuro, ¿sí? Zonas de interés. Aquí, por ejemplo, hay otra zona de interés, ¿sí? Literalmente es esto, es esto. Pero la ventaja, o lo que tenemos que hacer es no llenar de dibujos el gráfico. Al principio entiendo, es lo que necesitan y poco a poco van depurando. Precisamente el módulo intermedio se dice, le puse que era la desmenuza, que empezaban a desmenuzar espérenme, no es intermedio a desmenuzar la información aprendida. O sea, todo esto que les estoy enseñando, les voy a enseñar, eh, irónicamente, pues, cómo operar en contra de los que utilizan este tipo de conceptos, ¿no? Pero es necesario, repito, que ustedes tengan los cimientos bien firmes para que puedan avanzar. Y bien dicen en el podcast de lo que ellos no quieren que sepas, que todo maestro debe centrarse en enseñar las bases de una manera muy firme. Por eso mi insistencia en este tema. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, es una zona de interés hermosa. Hermosa. Uno, cambio de polaridad. Ahora, ¿qué es cambio de polaridad? Cuando cambia de resistencia a soporte o viceversa. Pero necesitamos que no sea continuamente tocado, o sea, necesitamos que el precio no sea continuamente tocado, o sea, que venga y haga esto y muchas veces, porque eso ya se vuelve una zona débil, ¿sí? Es una zona que pues el precio ya va perdiendo ese rango de precios, va perdiendo compradores o vendedores, dependiendo de cómo esté la tendencia. Entonces, por eso es importante nosotros empezar en macro, o sea, irnos, por ejemplo, a una semana, no, una semana, y empezar a identificar áreas de interés. Aquí, por ejemplo, vemos que evidentemente esta zona que tenemos marcada es un AOI, un área de interés bastante bella, la pondré un poquitín más por abajo, inclusive podría ser más grande, ¿no? No tiene por qué ser chiquita, ahora simplemente es un área de interés, en donde dentro de esta área de interés, pues tenemos que buscar otro tipo de confirmaciones, ¿sí? Así de sencillo. Aquí, por ejemplo, tenemos una zona que no está siendo muy respetada, y en el próximo módulo vamos a ver lo que es oferta y demanda, que es muy similar, la verdad es, pero bueno, hay que saberlo. Pues aquí ya tenemos el soporte o resistencia, que aquí, por ejemplo, viene, lo respeta, cambia, respeta por encima, viene, respeta, respeta, pum. Entonces, como tal, yo no tomaría esta zona como una confirmación, tendría que tener mayor pues contexto, ¿no? Es el punto máximo semanal. ¿Capichi? Muy bien. Ahora, eso es tema de soportes y resistencias.